Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto con muchas ganas de escuchar lo que tengo para contarles hoy. Porque sí, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les fascina y que, la verdad, a mí también me ha tenido pensando bastante en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es un tema que siempre genera muchísima conversación, con fans súper apasionados y con muchísimas especulaciones, así que hoy quiero ponerle un poquito de luz, desde mi perspectiva, a este asunto. Vamos a analizar algunas declaraciones, recordar momentos clave y tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estas dos estrellas turcas que, la verdad, han conquistado corazones por todo el mundo. Así que prepárense para un viaje lleno de emoción, nostalgia y también, ¿por qué no?, un poco de misterio. Antes de que me lance de lleno a todo esto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Sus comentarios y opiniones son súper valiosos para mí, así que no duden en dejar sus pensamientos en la sección de abajo. Dicho todo esto, arranquemos con la conversación. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie turca Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Love is in the Air. Y la verdad, la química que tenían en pantalla era absolutamente palpable, electrizante, casi mágica. No había quien no quedara enganchado con su historia de amor, con sus miradas, con sus peleas, con todo. Y es que no solamente eran buenos actores, también se podía sentir una conexión muy especial entre ellos. Esa conexión traspasó la pantalla, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans. Todos estábamos pegados a las redes sociales buscando cualquier pista, cualquier imagen, cualquier indicio de lo que pasaba entre ellos en la vida real. Y por supuesto, la confirmación de que su romance había pasado de la ficción a la realidad hizo que todos explotáramos de alegría. Eran la pareja perfecta, una historia de amor de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Pero como pasa muchas veces, los cuentos de hadas a veces toman giros inesperados y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Esto obviamente causó muchísima tristeza y decepción entre los fans, que habían puesto muchas esperanzas y expectativas en ellos. Y desde entonces el tema de qué pasó entre ellos, si hay posibilidad de que vuelvan a estar juntos o cómo se encuentran sus vidas actualmente, es algo que no ha parado de generar conversaciones y especulaciones. Y aquí es donde entra esa frase que ha dado tanto de qué hablar, Hande siempre en mi corazón. ¿Qué quiso decir Kerem Bürsin con esas palabras? Fue una declaración de amor eterno, un gesto de cariño hacia una persona que fue muy importante en su vida, o simplemente una forma de decir que guardaba un buen recuerdo de su relación. La verdad es que la ambigüedad de esa frase ha generado todo tipo de interpretaciones, y cada quien le ha dado su propio significado. Algunos fans se aferran a la idea de que aún hay una oportunidad para que vuelvan a estar juntos, mientras que otros prefieren verlo como un cierre a su relación. Y lo cierto es que no hay una respuesta única ni definitiva. Lo que sí sabemos es que esas palabras pronunciadas por Kerem tienen un gran peso y han resonado con muchísima fuerza entre los seguidores de esta pareja. Y si nos fijamos en la historia de sus apariciones públicas después de la ruptura, también hay momentos que nos hacen pensar en su relación. A pesar de que ya no se les ve juntos como pareja, hay una especie de respeto mutuo, una elegancia en sus interacciones cuando coinciden en algún evento. Por ejemplo, recuerdo una entrevista donde a Kerem le preguntaron sobre Hande y él, con mucha sinceridad y con cierto brillo en los ojos, habló de lo importante que había sido ella en su vida, de lo mucho que había aprendido a su lado, tanto a nivel personal como profesional. No hizo ninguna declaración que pudiera alimentar la esperanza de una reconciliación, pero tampoco habló con resentimiento o indiferencia. Dejó claro que guardaba un cariño por ella y que valoraba la relación que habían tenido. Ahora, vamos a analizar un poco el contexto en el que se da esta frase. Hande siempre en mi corazón, no es una frase que Kerem haya dicho en un evento o una entrevista cualquiera. Ha surgido en un contexto en particular, muchas veces en una conversación informal, cuando se le ha preguntado sobre ella, o bien en un comentario suelto que ha hecho al mencionar su nombre. Y creo que esto también es importante a la hora de entender el significado de esas palabras. No es un comunicado oficial, no es una declaración pública pensada para generar revuelo.
Es una frase que sale de manera más espontánea, más sincera, y eso es lo que creo que le da esa autenticidad y esa carga emotiva. Y es que cuando hablamos de relaciones pasadas, especialmente de relaciones tan mediáticas y queridas como la de Kerem y Hande, es inevitable que los sentimientos estén a flor de piel. Hay nostalgia, hay recuerdos, hay una conexión que, aunque haya terminado la relación, sigue presente de alguna forma. Y creo que es ese sentimiento el que Kerem trató de expresar con esas palabras. No creo que haya sido una estrategia para generar interés o para ilusionar a sus fans. Creo que fue una declaración sincera de cómo él la recuerda y de la importancia que ella tuvo en su vida. Además, es fundamental recordar que Kerem y Hande no solo fueron pareja, también fueron compañeros de trabajo y amigos muy cercanos. Pasaron muchísimas horas juntos grabando la serie, compartieron momentos de alegría, de estrés, de tensión, de diversión. Construyeron una relación de confianza, de apoyo mutuo, y eso es algo que difícilmente se borra de un día para otro. Creo que es ese vínculo, esa amistad que surgió entre ellos, lo que Kerem sigue valorando. Y es que cuando se comparte un proyecto tan importante y tan exitoso, la relación que se establece es mucho más profunda que una simple relación de trabajo. Se crea un vínculo muy especial, un lazo que trasciende lo profesional y se convierte en algo personal, en una amistad que incluso después de que termine la relación, sigue ahí presente de alguna manera. Y creo que es importante entender esto a la hora de interpretar las palabras de Kerem. No solo hay que ver la relación romántica que tuvieron, sino también la amistad y el compañerismo que compartieron, y cómo esa relación sigue teniendo un impacto en sus vidas. Y ahora, pasando a Hande, ella también ha tenido declaraciones interesantes sobre su relación con Kerem, aunque siempre ha sido un poco más reservada en comparación a él. En varias entrevistas ha mencionado que guarda un muy buen recuerdo de su relación, que valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que le guarda un gran cariño y respeto a él como persona y como profesional. No ha dado pie a grandes especulaciones sobre una posible reconciliación, pero sí ha dejado claro que no hay ningún tipo de resentimiento entre ellos. Ha hablado con mucha madurez y con mucha elegancia sobre su relación, sin caer en polémicas ni en ataques personales. Y creo que eso es algo que también hay que valorar. Cuando una relación termina, especialmente cuando es una relación pública, es muy fácil caer en el juego de los reproches, de las acusaciones, de los dimes y diretes. Pero Hande ha sabido manejarlo con mucha inteligencia, con mucho respeto, y eso habla mucho de su madurez y de su profesionalismo. Y es que a pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande han demostrado una gran madurez y profesionalidad al seguir adelante con sus vidas y con sus carreras. Han participado en nuevos proyectos, han logrado nuevos éxitos, y han sabido separar lo personal de lo profesional. Han demostrado que aunque la relación amorosa haya llegado a su fin, la amistad y el respeto mutuo pueden perdurar. Y eso es algo que creo que es importante destacar, porque muchas veces, cuando una relación termina, las personas tienden a enfocarse en lo negativo, en los errores, en los reproches. Pero Kerem y Hande nos han demostrado que también es posible terminar una relación de forma madura y respetuosa, valorando los buenos momentos y aprendiendo de las experiencias. Y esto, creo yo, es un ejemplo muy importante para todas las personas que están pasando por situaciones similares. Ahora bien, entiendo perfectamente que muchos fans sigan teniendo la esperanza de que vuelvan a estar juntos. El hecho de que hayan sido una pareja tan querida, con tanta química y con tanta conexión, hace que sea difícil aceptar que la historia haya llegado a su fin. Pero creo que es importante entender que las relaciones son complejas, que tienen sus propios ritmos y que no siempre funcionan como uno espera. Hay factores que influyen, hay decisiones que se toman, hay cambios que ocurren y es importante aceptar esos procesos y respetar las decisiones de cada uno. Y creo que tanto Kerem como Hande han dejado claro que han tomado decisiones y que están siguiendo sus propios caminos. Eso no quiere decir que no guarden cariño mutuo, ni que no valoren la relación que tuvieron, pero sí significa que al menos por ahora, sus caminos han tomado rumbos diferentes. Y creo que es importante que todos como fans, respetemos esas decisiones y les deseemos lo mejor en sus vidas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. En lugar de aferrarnos a la idea de una posible reconciliación, creo que lo más saludable es disfrutar de sus trabajos, admirar sus talentos y apoyar sus carreras, tanto por separado como cuando tengan la oportunidad de volver a trabajar juntos. Porque a fin de cuentas, lo que nos enamoró de Kerem y Hande fue su talento, su carisma y la química que tienen en pantalla.
Y creo que como fans podemos seguir disfrutando de esos aspectos, independientemente de si están juntos o no como pareja. Otro punto que es interesante analizar es cómo la presión mediática y la atención constante de los fans pueden influir en la vida de las celebridades. Cuando una pareja como Kerem y Ande se convierte en un fenómeno mundial, es muy difícil mantener la privacidad y la calma. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y comentado por millones de personas. Y eso obviamente tiene un impacto en su vida personal. Creo que es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, también son personas, con sus propias emociones, con sus propios sentimientos y con sus propias necesidades. Y que a veces la presión mediática y la atención constante pueden ser muy difíciles de manejar. Por eso creo que es importante que como fans, seamos respetuosos y comprensivos, que evitemos hacer especulaciones que no estén basadas en hechos concretos y que, sobre todo, les demos espacio para que vivan sus vidas de la manera que ellos elijan. Y también es importante entender que a veces, la imagen pública que proyectan las celebridades no siempre corresponde a la realidad de su vida privada. Muchas veces se ven obligados a mostrar una cara diferente a la que realmente son para proteger su intimidad o para cumplir con las expectativas de su público. Por eso es importante no juzgar ni hacer conclusiones precipitadas sobre sus vidas, porque muchas veces no conocemos la historia completa. Y en el caso de Kerem y Ande creo que han demostrado ser muy profesionales y muy discretos en su manera de manejar su vida personal. A pesar de la atención mediática y de las especulaciones de los fans, han sabido mantenerse al margen de la polémica y han priorizado su trabajo y su bienestar. Y creo que eso es algo que merece ser valorado y respetado. Para finalizar esta parte quiero volver a hacer énfasis en las palabras de Kerem. Ande siempre en mi corazón, creo que resume muy bien lo que él siente. No es un amor romántico en este momento, sino un cariño que permanece, un recuerdo de alguien que fue muy importante en su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Es un reconocimiento de la conexión que compartieron, de la historia que vivieron juntos y de lo que aprendieron el uno del otro. Y es importante que nosotros como fans entendamos que a veces el amor también se transforma, evoluciona, y puede seguir siendo presente en nuestra vida de otra forma. No siempre el amor tiene que ser romántico para ser importante, también puede ser un amor de amistad, un amor de cariño, un amor de respeto. Y creo que es este tipo de amor el que Kerem siente por Ande. Un amor que está ahí presente en su corazón, pero que no necesariamente significa que tengan que estar juntos como pareja. Y creo que entendiendo esto podemos todos disfrutar de sus carreras y de sus vidas de una manera más sana y más respetuosa. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir un poco los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su química en pantalla, de su romance en la vida real y de su separación. Hemos analizado las palabras de Kerem, Ande siempre en mi corazón, tratando de entender qué es lo que quiso decir realmente con esas palabras. Hemos hablado de la importancia de separar lo personal de lo profesional, de la madurez con la que ambos han manejado su separación y de la importancia de respetar sus decisiones y sus caminos. También hemos hablado sobre la presión mediática y cómo esto puede influir en la vida de las celebridades y de cómo nosotros, como fans, podemos ser más respetuosos y comprensivos. Y por supuesto, hemos hecho énfasis en la importancia de disfrutar de sus trabajos, de admirar sus talentos y de apoyarlos en sus carreras, independientemente de si están juntos o no como pareja. Creo que es importante que como fans, aprendamos a disfrutar de sus trabajos y de sus vidas, respetando sus decisiones, apoyándolos en sus proyectos y sobre todo, siendo conscientes de que son personas con sus propias vidas y con sus propias emociones. Y bueno amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta conversación y que les haya servido para reflexionar un poco sobre la relación entre Kerem y Ande. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final, por su apoyo constante y por su participación en este canal. Sus comentarios y opiniones son súper importantes para mí, así que no duden en dejar sus pensamientos en la sección de abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema, qué interpretan de las palabras de Kerem y cómo ven el futuro de sus carreras. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para aprender juntos, así que siéntanse libres de expresarse. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo y así estén al tanto de todo lo que pasa en este canal.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y que yo pueda seguir creando contenido que les guste y que les interese. Muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo y por su compañía, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.